Esta es la vida de un científico que asesinó a miles y miles de personas y terminó su vida vacacionando en Brasil. Hoy hablaremos de Joseph Mengele. Quédate y verás muchas de las atrocidades más grandes que este monstruo perpetuó y uno de los mayores terrores de la Segunda Guerra Mundial. El apodado Todesengel o Ángel de la Muerte fue un científico y antropólogo nazi que trabajó para la Schutzstaffel. Allí este monstruo realizó atrocidades ingentes sobre miles de personas inocentes. Durante el régimen del nazismo en Alemania, el Tercer Reich, existió una división llamada la Schutzstaffel, que era la organización militar, policial, política, penitenciaria y de seguridad al servicio de Hitler. Esta organización tenía dos subdivisiones principales. La división general, Die Allgemeine SS, que era la encargada de realizar la política racial en todo el territorio de los nazis. Y la Waffen-SS, o la división armada, que eran básicamente los frentes de guerra. A pesar de que en la división armada hubieron grandísimos horrores, Joseph Mengele pertenecía a la Allgemeine, que fue igual o peor en desgracias generadas. Específicamente en una división encargada de gestionar los campos de concentración y exterminio, las unidades Calavera, Die SS Totenkopfverband. Mengele es el responsable de haber enviado a miles de prisioneros a la muerte en los campos de concentración, además de haber realizado alrededor de 3000 experimentos sobre gemelos. Sí, gemelos. Pero no se trataba solo de él. Él es el más famoso simplemente, pero era uno más. La SS tenía una división de médicos a cargo del Dr. Eduard Wirtz, que se encargaban de seleccionar a diferentes víctimas para ser ejecutadas en las cámaras de gas. Lo que quiero decir es que había muchísimos más médicos realizando las mismas o peores atrocidades que realizaba Joseph Mengele, disfrazadas por supuesto de investigaciones científicas para el avance de la ciencia. Esta era la magnitud del asunto en los campos de concentración, un completo infierno para las personas que tuvieron que pasar por eso. ¿Y qué llegó a hacer Joseph Mengele?, se preguntarán. La razón de que Mengele sea tan visible y tan famoso entre todos los demás médicos que habían en los campos de concentración es porque, según relatos de sobrevivientes, él tenía la costumbre de llegar a revisar con mucha frecuencia cuando llegaban los trenes con nuevos prisioneros para ver si entre ellos habían gemelos. Y ustedes se preguntarán, ¿gemelos? Mengele tenía una obsesión casi enfermiza con los gemelos. Esto empezó desde que Mengele fue el asistente del Dr. Ottmar von Verschuer en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt. El Dr. Ottmar fue quien le inculcó esta fascinación por los gemelos a Mengele, ya que estaba convencido de que los gemelos escondían misterios genéticos que podrían llevarlos a conocer la causa del surgimiento de muchísimas enfermedades, cosas que al final terminarían dándose por descartadas puesto que no tenían ningún tipo de sentido. Mengele y su mentor hacían muchos experimentos no mortales sobre gemelos, intentando llegar a aquellos ansiados resultados, pero la bestia se desató en Auschwitz, donde Mengele, con toda la libertad para mutilar, congelar, quemar y en últimas asesinar a todos sus sujetos de prueba con impunidad total, llevó a cabo una amplia gama de experimentos agónicos y casi siempre letales, con judíos y romaníes, y la mayoría de los cuales tan solo eran unos niños. Mengele vio una oportunidad grandiosa para poder realizar lo que él consideraba ciencia en los campos de concentración. Él, además de realizar su misión principal en los campos, que era seleccionar a las distintas personas capturadas en los trenes para trabajos forzados o exterminarlas dentro de las cámaras, hacía otras infames actividades. Entre sus actividades también llevaba a cabo experimentos en los cuales inducía enfermedades letales, como la anema, una especie de gangrena que destruye todas las membranas mucosas de la boca y otros tejidos, sobre los prisioneros de los campos para documentar su avance. Es decir, solo para ver cómo la enfermedad avanzaba, por pura curiosidad. Mengele era muy frío al tomar decisiones, y es que en una ocasión en la que se presentó un brote de tifus en los campos de concentración de Auschwitz, que los médicos no pudieron controlar por supuesto, llegó a una solución simple y enfermiza. Envió a la cámara de gas a 507 gitanos y a 528 gitanas, que suponía podían tener la enfermedad, es decir, no era seguro. Y así fue como acabó con el brote. Luego, en una segunda ocasión de brote, este monstruo envió a más de 500 mujeres a las cámaras. Mengele solucionaba sus problemas con muerte.
El ángel de la muerte, entre otras cosas, tenía una fascinación enferma por la heterocromía, una condición genética en la cual los iris de una persona tienden a tener diferentes colores. Esta fascinación lo llevó a conducir diferentes experimentos macabros en los ojos de sus víctimas con el puro objetivo de revelar el secreto para cambiar artificialmente el color de los ojos. Durante su estadía en Auschwitz, Mengele juntó los ojos de todas sus víctimas asesinadas, entre otras cosas para recopilar material de investigación. Todo este sufrimiento no sirvió siquiera para revelar o recopilar datos valiosos, pues era otra hipótesis absurda, como muchas de las que él llevaba a cabo. Joseph Mengele creía firmemente en la doctrina racial nazi y participó en una gran variedad de experimentos dirigidos a ilustrar la supuesta debilidad que tenían los judíos o romaníes. Él intentó demostrar la degeneración de la sangre judía o gitana a través de la documentación de diversas particularidades físicas de los cuerpos de sus víctimas. Muchos de esos sujetos de prueba murieron a causa de esa experimentación, o eran asesinados simplemente para facilitar las autopsias. Mengele también trató de realizar una caracterización de la pureza de la raza de las personas usando la forma de su mandíbula. Es decir, medían cuán pura era tu raza con la forma y las deformidades que tenía tu mandíbula. Lo irónico del caso es que Mengele tenía deformidades en su maxilar que hacían que cayera dentro de su propia clasificación de impuro. Hubo un hecho que permitió que el mundo conociera los horrores que se vivieron en los campos de concentración, y es que al igual que la mayoría de los otros médicos que trabajaban allí, Mengele reclutaba médicos de entre la población de prisioneros para que realizaran casi todo el trabajo sucio, a cambio de no matarlos, por supuesto, poniéndolos a realizar las autopsias de las víctimas muertas, entre otras tareas bastante asquerosas. Según el Centro de Memoria del Holocausto, que es por cierto el lugar de donde saqué la mayoría del material para esta historia, se le deben muchos de los primeros conocimientos de las actividades de Mengele en Auschwitz al Dr. Miklos Nisli, uno de los médicos prisioneros reclutados por Mengele que sobrevivió a los campos de concentración. Este hombre escribió un libro valiosísimo en el que relata sus vivencias y todos los horrores que vivió en los campos de concentración, a la derecha de Joseph Mengele. Otra persona que pasó por esta situación fue la doctora Lingens, que relató de manera muy detallada la perversidad de Mengele. Y es que este señor, según ella, casi que disfrutaba de la tarea de seleccionar la gente de los trenes para mandarlas a trabajar o a arder en las cámaras de gas. Este disfrutaba de su posición de poder y tomaba una actitud altiva y algo sarcástica, muy cínica, describía ella, que le hacía arder la sangre. Un sobreviviente anónimo contó y cito: "A veces observamos la forma hipócrita con la que el inexorable doctor Mengele trataba a las mujeres y a los niños que descendían del tren. Mengele decía: señora, tenga cuidado que el niño va a coger un resfriado. Señora, ¿está enferma y cansada después de un viaje tan largo? Deje al niño con esa dama y después lo recogerá". Esos días estaba de buen talante y trataba de forma amistosa a las personas a quienes iba a mandar a la muerte, y que con frecuencia habían quedado reducidas a humo 6 o 7 horas después de su llegada. En el 45, cuando el ejército soviético avanzaba por el oeste de Polonia, Mengele huyó de Auschwitz y pasó las siguientes semanas en un campo de concentración llamado Gross-Rosen hasta su evacuación. Luego se fue hacia el oeste para evadir su captura por las fuerzas soviéticas. Inmediatamente después de la guerra, Mengele estuvo bajo la custodia de Estados Unidos. Sin embargo, sin saber que este ya era uno de los criminales de guerra más buscados, o eso fue lo que ellos declararon, los funcionarios estadounidenses se lo dejaron libre. Ya entre el 45 y el 49, este monstruo con unos documentos falsos trabajó como peón de campo cerca de Rosenheim. Fue por esa época cuando logró emigrar a Sudamérica. Mengele se fue para Argentina. Los crímenes de Mengele habían sido bien documentados ante el Tribunal Militar Internacional y otros tribunales de la posguerra, por lo que las autoridades de Alemania Occidental emitieron una orden de arresto y una solicitud de extradición para Mengele entre el año 59 y el 60 respectivamente. La captura de otro criminal de guerra, Adolf Eichmann, ese mismo año en Buenos Aires asustó sobremanera a Mengele, haciendo que este se trasladara a Paraguay y luego a Brasil. Allí el ángel de la muerte pasó sus últimos años de vida cerca de Sao Paulo. El 7 de febrero del 79, el cabo Expedito Díaz Romao recibe una llamada de emergencia justo antes de cerrar su turno. Se trata del reporte de un ahogamiento en la playa de Enseada. Al llegar, Díaz se percata de que se trata de un hombre caucásico austríaco, posiblemente de unos 54 años, bajo el nombre de Wolfgang Gerhard.
Al señor Gerhardt se le realizaron los procedimientos típicos y fue enterrado sin pena ni gloria, pasando totalmente desapercibido. 6 años después, en 1985, al exhumar el cuerpo de Herr Gerhardt y hacer un análisis de ADN, se dieron cuenta de que no era el tal Wolfgang Gerhardt. Se trataba del mismísimo ángel de la muerte, quien había manejado numerosos seudónimos para escapar de sus captores, la República Federal Alemana, el Mossad y los cazanazis. Entre los seudónimos que usaba Mengele se encontraban los nombres de Fritz Ullmann, Helmut Gregor, Fausto Rindon y Peta Hochwilder, y por supuesto, Wolfgang Gerhardt. Joseph Mengele vivió durante 34 años una vida de prófugo, escapando de sus captores y evadiendo aquella deuda que tenía con sus víctimas. Mengele murió totalmente impune aquella tarde, tranquila, vacacionando y nadando en el mar. Murió tranquilo y sin pagar ninguna de las atrocidades que realizó durante su tiempo en Auschwitz. Les dejo una de las frases más enfermizas del ángel de la muerte. Esta fue mi pequeña investigación sobre Joseph Mengele. Me serví por supuesto de distintos artículos y noticias que les voy a dejar acá abajo en la descripción por si quieren leer algo más. Sin más que decir, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Chao.